Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Sí, este canal se llama Salud Inteligente y hoy quiero hablarles de un tema de salud. Todos sabemos, o quizás algunos no, que uno de los factores que más influye en la salud nuestra es el estado emocional y sobre todo el estrés. El estrés y también el miedo o la tristeza. Todos estos factores emocionales pueden destruir nuestra salud. O sea, ya a nivel científico se sabe que el estrés, por ejemplo, debilita y hasta anula nuestro sistema inmune, que está íntimamente conectado con el miedo, nosotros sabemos. Ahora, ¿cuál es uno de los antídotos más poderosos, si no el más poderoso, para combatir miedo, combatir vacío, estrés, o sea, incertidumbre, que son, al fin y al cabo, son todas emociones que se conectan la una con la otra? Uno de los antídotos más poderosos es la sensación, la certeza de que estamos acompañados por Dios. Quizás hay gente que se va a reír, va a pensar que, no sé, que estoy hablando de algo demasiado abstracto, que no tiene que ver con la ciencia, ¿no es cierto? Pero no, vamos a escuchar un cuento muy lindo, una historia de un hombre que tuvo un sueño. Un hombre tuvo un sueño muy potente, en el que él empieza el sueño viendo toda su vida, su historia, desde que nace. Pero ¿cómo se veía él? Él se veía, en vez de en cuerpo entero, veía solo las huellas de sus pies. O sea, él entendía que ese era él, entonces se veía en todas las escenas de su vida como dos huellas. Pero para su sorpresa, siempre al lado había otro par de huellas. ¿Sí? Las de él más otro par. Entonces él se pregunta, ¿qué son esas huellas que están al lado mío todo el tiempo? Y de golpe escucha una voz que viene de un lugar muy elevado, que le dice: hijo mío, era yo, Dios, tu Padre, que siempre está a tu lado. Entonces el hombre se emocionó mucho y él continuaba viendo su vida, porque todavía seguía la historia de su vida, y empiezan a llegar los momentos más difíciles, más dolorosos, donde él más sufría, y de golpe ve que hay solo un par de huellas. Entonces el hombre se queda todo desconcertado y le pregunta a Dios y le dice: ¿pero cómo, Dios? Justo en los momentos más difíciles de mi vida, ¿no estabas conmigo? Entonces Dios le dice: no, hijo, no. En los momentos más difíciles de tu vida, yo iba llevándote en mis brazos. Por eso ves solo un par de huellas. Entonces, mi querida comunidad, ¿quién de nosotros no se ha preguntado en algún momento de su vida con respecto a uno mismo o con respecto a cosas que han sucedido: ¿y dónde estaba Dios en ese momento? ¿Quién de nosotros no lo ha hecho? ¿No es cierto? Bueno, yo sí lo he hecho. Yo confieso en mi pasado, ¿sí? Y cuando uno está en una circunstancia personal de mucho sufrimiento, de mucho dolor, y siente que no está Dios, ¿eso quiere decir que Dios no está? Esa es la primera pregunta. Es decir, no es que uno siente que no está Dios, porque eso sería un error, porque en general las sensaciones o la intuición o la emoción son algo cierto, sino que uno interpreta que no está Dios, que eso ya es algo que viene del cerebro, más racional. Y para esto yo quiero ahora citar una frase que escuché últimamente de uno de los maestros más grandes que hay hoy en día, el maestro Goslan. El que no lo conoce, le recomiendo que vaya a su canal Kabbalah Mashiach, que realmente es increíble lo que este hombre enseña. Y él dice una frase tan poderosa que tenemos que escucharla todos hoy, en este momento de la historia.
relacionándonos a nivel macro con lo que está pasando en el mundo y también a nivel micro con nosotros, porque cualquiera de nosotros puede estar pasando por una situación personal que lo lleve a mucho estrés, mucho miedo, mucha incertidumbre, y eso es totalmente destructivo para nuestra salud, para empezar. ¿Y cuál es la frase potentísima que he escuchado del maestro Goslan y por eso vengo a citarla aquí? Esa frase es: el mal solo puede dañarnos cuando pensamos que está desvinculado del Creador. ¿Qué les parece eso? Por un lado, uno puede decir, ¿cómo es posible que el mal esté vinculado al Creador? ¿No es cierto? Que nosotros pensamos que Dios es amor y al pensar que Dios es amor, pensamos que solo puede hacernos pasar por cosas buenas. Pero ahí está la clave, mi querida comunidad, que hoy a nivel macro, nosotros en el mundo, pensamos que están pasando cosas, que hay malos, ¿no es cierto?, con planes que son muy fuertes, porque también se ocupan de presentarse así, de hacerse una propaganda como que fueran omnipotentes. Y lo que nos enseña esta frase tan maravillosa que escuché del maestro Goslan es que en todo momento, no importa cómo se vea el panorama, el que está al mando es Dios, es el uno, el creador, y que todo lo que está pasando tiene algún motivo. Entonces, que ocurran cosas malas no podemos negar, porque es verdad, están pasando. Pero tal como explica esta frase, a ti personalmente te va a afectar, te va a tocar si tú no lo ves como algo que está sí vinculado al Creador. Y en hebreo hay una frase muy famosa que dicen muchos religiosos, se las digo primero en hebreo y luego la voy a traducir, y esa frase es Lo nechnasim lacheshbonot shel HaKadosh Baruch Hu. ¿Qué quiere decir eso? No se entra en las cuentas de Dios, digamos, del bendito en su espíritu, así se dice exactamente literal, pero es como que uno no tiene que meterse en las cuentas de Dios, porque nosotros tenemos también la tendencia de tratar de explicar a nivel racional por qué pasa lo que pasa, y si Dios está haciendo algo que parece como algo que es muy doloroso para alguien, queremos encontrar el por qué. Nosotros tenemos un poquito de caradurez para pretender nosotros, con nuestras limitaciones de pequeñitos seres humanos, pretendemos entender el por qué, como para decir, claro, le pasa esto por esto. Y ahí hay otro grave error. Nosotros no podemos ni siquiera intentar llegar al nivel de entender las cuentas del Señor. Entonces, primero yo les pido a todos que se sientan un poquito más fortalecidos con el recuerdo, la sensación de que no están solos. Segundo, que el que está al mando es el uno, el único, el más bueno, es el que está al mando. Y tercero, que tenemos que dejar de intentar entender a nivel racional todo. Simplemente entregarnos a lo que está pasando con mucha compasión. Compasión para todos los lados. Para los buenos que sufren, para los malos que hacen maldades. Compasión, yo creo que esa es una palabra muy importante. Y ahí a toda la gente que está estresada, sufriendo, porque se sienten abandonadas, porque piensan que hay injusticias, porque no ven cómo se sale de esta. Yo les diría que hagan una especie de meditación, de tratar de mirar todo desde otra perspectiva y pensar que lo que está pasando es porque así lo quiere Dios. Y lo único que te tiene que importar a ti es
cómo tú acercarte a Él. Porque cuando nosotros pensamos que Dios no está al lado, no es porque no está, es porque nosotros dejamos de verlo, nosotros nos alejamos, nuestra conciencia, nuestro estado de ánimo se volvió alejado de Dios. Entonces, hacer el trabajo con nosotros, eso es lo que yo creo que es lo más importante hoy. Y yo les pido que comenten en alguna oportunidad, en todas las interacciones que tienen conmigo, cómo se han sentido con solamente el ejercicio de pensar que todo lo que está pasando es porque Dios lo quiere así, porque tiene sus motivos, y que su motivo es que la luz llegue a este mundo a través de lo que tenga que pasar, pero que todo es decisión de Dios y que Dios es luz y es bondad. Entonces, cuando entiendes eso, ya tu estado de ánimo va a cambiar y eso te va a hacer mucho más fuerte a nivel de salud, a nivel emocional, y así vamos a tener muchas más herramientas para seguir adelante en este proceso que estamos pasando. Así que bueno, solo quería contarles esto, que me pareció muy interesante y muy importante. Entonces, mi querida comunidad, como siempre los invito, el que quiere tener más interacción conmigo también directa, registrarse en mi comunidad privada, comunidadsilvia.com. Les pongo abajo el enlace donde pueden ver de qué se trata mi comunidad y registrarse si lo desean. Entonces, los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es bonanza de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.